Comenzamos este año 2024 con un nuevo discurso de ingreso en Asemella, en este caso de nuestro asociado, el doctor Javier Jiménez Benito, que pertenece a nuestra asociación desde el mes de abril del 2023. Es oftalmólogo y también escritor. Bueno, en su solicitud de admisión a Semella nos decía que tenía un gran interés en formar parte de nuestra asociación porque pensaba que las humanidades médicas, además de ser imprescindibles para el buen ejercicio profesional del médico, pues son también un medio de enriquecimiento individual, pues yo creo que es muy necesario reivindicar también en la sociedad actual. Así que vamos a comenzar el acto de hoy con la presentación de nuestro asociado, que la va a hacer el doctor Fati Díaz. A continuación, el doctor Javier Jiménez Benito pues va a leer su discurso, que se titula La representación de las gafas en la pintura desde sus orígenes hasta el siglo XVII. Y a continuación, bueno, pues yo tendré el honor de realizar la contestación al discurso. Así que no me extiendo más y cedo la palabra al doctor Fati Díaz, que va a hacer la presentación de nuestro nuevo asociado. Buenas tardes. Es un gran placer y una gran satisfacción poder hablar a un público como ustedes en una tribuna como esta. Hecho que tengo que agradecer a la presidenta, la doctora Carmen Fernández Jacob, y también al doctor Javier Jiménez Benito. A ambos, muchas gracias por su camaradería. No se dejan llevar por la imagen. Francisco Javier es un hombre de inquietudes diversas, muy aficionado al cine y a la música. Salmantino de nacimiento, estudiante de Salamanca, licenciado por su renombrada universidad en medicina y cirugía. En la ciudad condal y en su Universidad Autónoma de Barcelona, defendió y con premio extraordinario su tesis doctoral Daza de Valdés en oftalmología, que versa sobre el uso de los antojos, mundialmente reconocido como el primer libro sobre óptica fisiológica, completo y adelantado a su tiempo. Lo que sorprende es que no hubiera tesis alguna sobre ese pionero trabajo. Es oftalmólogo, como ha hecho la doctora Carmen Jacob, por los cauces españoles, europeos e internacionales. Vive y trabaja en Burgos. Es el jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario y profesor asociado, docente e investigador con un centenar de cursos y seminarios impartidos en universidades y en congresos nacionales e internacionales. Tiene 71 publicaciones científicas y 14 editoriales que los utiliza como un espacio de reflexión. Entre ellos está el quehacer médico oftalmológico, humanizar el acto médico y enriquecer el bagaje humanístico del galeno con la finalidad de integrar los valores humanos. Esto hay que subrayarlo porque forma parte de su trayectoria. Un ejemplo de esto es un editorial que está recientemente admitido para su publicación, La interminable y inagotable búsqueda de la sabiduría en nuestro trabajo asistencial como oftalmólogos. Perdonar la afonía. Instaura en su hospital las jornadas científico-humanísticas y cultiva otros campos del saber, la bioética,
con 2 maestrías y fue presidente del Comité de Ética Existencial del área de Burgos. Actualmente es un profesor de un máster sobre enfermedades tropicales que imparte en 3 seminarios, uno sobre el glaucoma, otro sobre ética y cooperación y otro sobre derechos humanos. Es un hombre comprometido y hace y cumple e intenta ejercer lo que piensa. Pues es oftalmólogo voluntario, cooperante en más de 14 ocasiones, tanto en África como en Iberoamérica. Coronó su presidencia del Grupo de Historia y Humanidades con un logro que, al hacer realidad un anhelo largamente esperado, una revista para el grupo. Él la consiguió y él la llamó Revista Española de Historia y Humanidades en Oftalmología. Su quehacer oftalmológico no fue barrera ni un muro para su actividad en su entorno social, pues durante 7 años fue director y presentador del programa radiofónico Acordes y Desacordes. En su colaboración periodística, conviene saber o decir que Asemella, en un origen, fue una agrupación de profesionales médicos que en un principio tenían vocación periodística. Él mantiene esa colaboración periodística y tenía su columna en el diario Correo de Burgos, Tierra de Nadie. El contenido de esta columna fue reunido en un libro, El mundanal ruido, 103 artículos para tiempos de tribulación. Además de publicar otros escritos en el mismo rotatorio en la sección Tribuna Médica, Tribuna Libre. Puedo decirles que Javier está en forma, porque cuida la mente y el cuerpo. Es corredor de maratones, como el de Madrid, y otro más allá de las fronteras. Hace un año estuvo en este pueblo fronterizo que inspiró a poetas y escritores, entre ellos Pío Baroja, en su novela Zabacaín el aventurero. Desde esta villa inició su camino, 800 kilómetros, hacia Santiago de Compostela. Esto es lo que he intentado, a mi manera de ver, acercarles al personaje en lo profesional. En lo personal, está casado con Nuria, médico especialista en el corazón. Y entre los dos cuidan y con esmero a sus 2 hijas mellizas. Gracias por su asistencia y por su atención. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a Fati por la presentación, que solo se puede justificar desde la amistad, porque, bueno, es excesivo. Muchas gracias, Fati. También quiero agradecer a Semella y a su presidenta, la doctora Carmen Jacob, que hayan aceptado mi propuesta de discurso de ingreso en Semella sobre la representación de las gafas en la pintura, desde sus orígenes hasta el siglo XVII. Quiero agradecer también a los compañeros que nos están viendo por streaming. ¿Sí? ¿Mejor ahora? Sí, los compañeros que nos están viendo por streaming, pues agradecerles también, de verdad, gracias de corazón a los que queréis compartir un tiempo conmigo y con esta presentación. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción, porque esto no deja de ser un foro médico. Y empezamos diciendo que las gafas
bueno, prácticamente lo puedo asegurar, son la prótesis sanitaria más extendida en el mundo y facilitan la vida a millones de personas. Estas son cosas que conviene recordar. Es decir, muchas personas que tienen un problema de miopía de 3, 4, no digamos si ya tienen 6 o 7 o dioptrías de miopía, si no tuvieran unas gafas iban a tener limitaciones muy importantes en su vida cotidiana. Realmente ha sido un invento fascinante y que ha ayudado a millones de personas durante toda la vida, porque son muchos años los que las personas que tienen un defecto refractivo utilizan las gafas. Decir que los defectos de refracción junto con la catarata son las principales causas de ceguera y baja visión en el mundo. Según la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, en datos actualizados, hay 161 millones de personas que viven con problemas de visión a distancia o incluso ceguera, y también 510 millones de personas que viven con problemas de visión de cerca. Todas estas personas o pacientes se recuperarían simplemente con unas gafas, o bien lentes de contacto o cirugía refractiva. Es decir, que estamos hablando de un asunto de unas dimensiones muy importantes, ¿no? Vamos a hacer una muy breve historia de las gafas. Pues se desconoce la fecha y el lugar de la invención de las gafas. Eso es así, se desconoce. Se estima que aparecieron al final del siglo XIII y en la región del Véneto, es decir, en la región de Venecia. Lo que desde luego se sabe que, y se asume que las gafas son un invento colectivo. Yo diría un invento colectivo y progresivo, porque no fue un invento así estático, ¿no? Es decir, ha tenido una evolución que podremos verlo en la presentación que voy a hacer, pues muy significativa. También hay que decir que es un invento de la cultura occidental. De vez en cuando se oye que si las gafas se inventaron en el ámbito de la cultura musulmana o en China, eso no es verdad. Se inventaron en la cultura occidental. Eso sí, con influencias teóricas de Alhazen, sin lugar a dudas, pero fue un invento de la cultura occidental. Y yo me atrevo a decir que las gafas es un poquito un compendio de la historia de la ciencia, ¿no? Yo creo que no es excesivo. ¿Por qué digo esto? Porque para entender cómo funcionan las gafas hay que tener conocimientos en el ámbito médico. Es decir, hay que saber un poco de la fisiología del ojo, de la anatomía del ojo, hay que entender la visión para saber cómo las gafas ayudan a tener una visión correcta, ¿no? Es evidente que hay que tener conocimientos de medicina. También hay que tener conocimientos de física, de las propiedades de la luz y en concreto dentro de la física, dentro de la rama de la óptica. Hay que tener conocimientos teóricos en óptica para poder diseñar unas gafas y saber un poquito cómo hacer las gafas, ¿no? Evidentemente tiene que haber una tecnología del vidrio, una tecnología además que sea refinada, porque los cristales refractivos tienen que estar bien hechos, si no, realmente son una tortura, ¿no? De hecho, la tecnología del vidrio es tan importante que se considera que nació en la región del Véneto porque en aquel momento, en el siglo XIII, era donde la manufactura del vidrio era la mejor. Entonces, y por otras causas, se considera que tiene que haber sido allí. También son muy importantes los materiales de la montura, para entenderlo un poquito, ¿no? Empezaron siendo de madera, luego fueron de cuero, perdón, quizás primero de cuero, luego de madera, luego de metal, y actualmente las ópticas, cuando compramos unas gafas que si son de titanio y tal, que son materiales que dicen mucho del estado de la ciencia en ese momento, que si el titanio pues es muy ligero y se puede deformar y recupera la forma, entonces dice mucho, ¿no? Y también no es un asunto baladí, perdón, esto no va. Aquí hace un poquito de, se está acoplando el sonido, ¿no? Perdón. Bueno, y también otra cosa muy importante, cuando digo que es un compendio de historia de la ciencia, es el diseño de las gafas. El diseño de las gafas ha tenido su historia y además es un diseño extraordinario. Oye, podemos llevar las gafas un montón de horas al día, durante muchos años, y es un prodigio ergonómico, porque es que nadie se queja de, uy, es que me molestan muchísimo y tal. Y el diseño de las gafas no ha sido fácil, ¿eh? Y tiene una historia que yo creo que es muy interesante, que veremos en gran medida en la presentación. Bueno, pues vamos un poquito con los precedentes de esto de las gafas. Lo primero que hubo fueron estas piedras de lectura, ¿no? Las piedras de lectura, pues es un cristal semiesférico que se ponía sobre el texto
agrandaba las letras y permitía leer a las personas que tuvieran presbicia, ¿no? Es, bueno, pues un antecedente de una lupa o de las gafas de presbicia, que al fin y al cabo son lupas. Y decir que los restos arqueológicos de las gafas, los restos más antiguos que se han encontrado en un monasterio cisterciense en la Baja Sajonia y también en Holanda. Y están aquí representados y estos son los restos arqueológicos más antiguos encontrados. No se han encontrado en el ámbito musulmán o en China y tal, se han encontrado en un monasterio cisterciense en Europa. Y esto es un poquito las recreaciones que se han hecho de las gafas antiguas, que primero fueron en cuero, como he comentado, después en metal. Ahí vemos gafas de presbicia que enseguida se diseñaron una caja para guardarlas. Y también vemos al final pues una manera de sujeción de las gafas que no ha evolucionado, que era sujetando las gafas a la cabeza, ¿no? Eso no ha tenido continuidad. Comentar simplemente que las patillas es muy avanzado en el siglo XVIII y después ya en el siglo XIX, pues unas gafas de presbicia. Es decir, que fue un invento que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo. Y durante un tiempo también los materiales eran a veces nobles, incluso de oro, de marfil, y podían estar muy cerca de ser joyas, aparte de ayudar para la visión, pero de ser joyas. Bueno, aquí tenemos las primeras gafas que se crearon fueron de presbicia, fueron para ver de cerca, eso fueron las primeras gafas y evidentemente muy relacionadas con la lectura, incluso a veces incorporadas como en este caso a un libro. Lamentablemente la actividad humana es compleja y enseguida tuvieron otros usos, evidentemente ahí ya serían de miopía, digamos pues menos recomendables que la lectura. Yo sí quiero comentar que las gafas, concretamente, por ejemplo, las gafas progresivas, tienen una enorme cantidad de conocimiento teórico de la óptica y una tecnología muy avanzada. Es muy complicado hacer unas progresivas. Es un poco triste, pero en la invención de las gafas, el mundo de la medicina está muy ajeno. O sea, no ha habido aportaciones de los médicos a la invención de las gafas. Eso caía en manos de otras personas. Incluso yo soy oftalmólogo y a veces incluso cierto desprecio por el mundo de la óptica y de la refracción, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y decir que las gafas, vaya por Dios con esto, perdón. Y decir que las gafas, bueno, pues siguen avanzando y puede haber unas gafas que se pueden ajustar la potencia refractiva de manera electrónica. Y también decir que las gafas, esto está en la Enciclopedia de Arte de Franco María Ricci, han llegado a ser en el siglo XX también objetos artísticos y aparecen en las enciclopedias del arte. Comentar que las gafas siguen evolucionando. Aquí tenemos unas gafas que ha diseñado Google, en el cual pues, te sitúa donde estás y te da mucha información, no mucha, excesiva información de muchísimas cosas y con precios a veces un poco generosos y siguen evolucionando con las gafas de realidad virtual. O sea que tiene una presencia muy... Claro, todos estos personajes del siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI, tienen gafas y están incorporados. Sería muy difícil imaginarnos a estos personajes sin gafas. De tal manera que lo tenemos muy incorporado pues a nuestra cotidianidad y a nuestra cultura. Y sin más, vamos a empezar con la representación de las gafas en la pintura. Bueno, esta es la primera representación de unas gafas. Esto está muy documentado. Está en Italia, en el convento de San Nicolo, en la sala capitular, y está pintado por Tommaso de Módena en 1352. Ahí vemos un fraile que está escribiendo, evidentemente son unas gafas de presbicia, y es la primera representación en la historia de la humanidad de las gafas. Fue aquí. En este mismo lugar, en esta sala capitular, también está representado el cardenal Nicolás de Rouen con un monóculo. También para este para leer, el otro estaba escribiendo, pues para leer tenemos ya la representación de estas ayudas visuales. Evidentemente el monóculo ha desaparecido, nadie utiliza un monóculo como ayuda visual, pero las gafas continúan. Y esta es la primera representación de gafas en la historia de la humanidad. Podía hacer la presentación de una manera cronológica, es decir, ir poniendo los cuadros según la fecha y la representación de las gafas, pero me ha parecido que puede ser más interesante y más entretenido hacerlo
en relación a un concepto, ¿no? Vamos a empezar con las gafas cuando está en la figura central de la composición central del cuadro, ¿eh? Entonces vamos a empezar aquí. Aquí vemos este cuadro que es de Habacuc, que es un profeta de la Biblia. Esto es un fresco que está en Italia y está en el rostro unas gafas de cerca. Ahí vemos a San Mateo exactamente igual, con gafas. Aquí vemos a San Marcos y también el profeta Oseas, que tienen gafas. Aquí vemos al gran poeta Virgilio con gafas de cerca, que las está sujetando porque evidentemente si no se caerían. También vemos otro apóstol en Italia, pues que está con gafas de... Evidentemente todo esto son anacronismos, porque las gafas no existían cuando Virgilio, cuando los apóstoles lo han pintado posterior y no tiene ningún sentido histórico. Aquí vemos en el Museo Vaticano estas figuras de santos con gafas, San Mateo, San Felipe y Santiago, que los tres llevan gafas. Aquí vemos a San Andrés, que también está portando gafas, y esta es una tabla preciosa, yo creo, de los pintores flamencos, ¿no? Fijaros qué estilizada está la figura, qué refinado el trazo, los pliegues de la capa, ¿no? Y los colores, ¿no? Tiene unos colores magníficos, ¿no? Y representa a San Agustín, que también, más de lo mismo, es un anacronismo. San Agustín no podía tener gafas. Y ahora vamos a ver algunos cuadros de la circuncisión de Jesús, en lo cual el personaje central que está haciendo la circuncisión, pues es un trabajo delicado, de cerca y tal, pues está con gafas. Aquí seguimos en otro cuadro de una circuncisión también de la pintura flamenca, que son, yo creo que, de gran belleza. Seguimos con más de la circuncisión de Jesús. El personaje principal está con gafas. Y aquí vamos también a otra representación muy habitual, que es el asunto de los dineros y la contabilidad, poner a personas con gafas, ¿sí? Este es otro cuadro que yo creo que son muy bonitos, ¿no? Con una maestría en la línea, como están representadas las gafas, que como veis, bueno, pues son gafas de presbicia. O el pesador de oro, que está en el Louvre, pues también relacionado con dinero o la riqueza, o este cuadro que tiene una luz fantástica y una expresión muy bien cogida de una persona con presbicia que está mirando una moneda, anciana examinando una moneda. Coge la gafa porque si no, no se le sujeta. Y aquí también la parábola del hombre rico que lo está representado con gafas. Estos son los jugadores que también precisan pues ver de cerca y posiblemente estén apostando con dinero, representación con gafas. Otra de las actividades en la que hay algunos cuadros con el personaje central con gafas es cuando afilaban la pluma para poder escribir. Aquí vemos personaje con gafas exactamente haciendo lo mismo, esta misma actividad, otro cuadro con la representación del personaje principal con gafas. O aquí vemos el maestro y sus alumnos, pues que está viendo una pluma, no sé si la tendrá que afilar o no, pero desde luego está muy bien captado con gafas. También más personajes, también más cuadros de la escuela flamenca y exactamente igual. Esto es la escuela del pueblo y el personaje principal, hay dos personajes principales ahí, ¿no? Pues está mirando también de cerca posiblemente una pluma para escribir. Esto está en el Museo Figueres, en el Museo Dalí en Figueras y es una hilandera, un trabajo de cerca y fijaros qué concentrada está, qué expresión de concentración y evidentemente son fundamentales las gafas de presbicia. Por supuesto, la actividad de la lectura. La lectura, pues llegar a cierta edad o eres miope y te apañas más o menos, o si no, pues necesitas gafas, ¿no? Son cuadros de gran serenidad y que vemos una persona leyendo, o este cuadro que es un poquito lo mismo, la actividad de la lectura muy ensimismado el personaje, y está pues leyendo. Aquí vemos la pintura flamenca fantástica de Tomás Moro, leyendo. Yo creo que aquí se ha permitido una licencia el pintor, porque esas gafas posiblemente se caen. Entonces, bueno, porque no tienen sujeción y posiblemente se cayeran, ¿no? Pero el cuadro es muy bonito. Hasta el tremendo Savonarola está representado con gafas, el terrible fraile que hubo en Florencia, o este otro que es San Bernardino de Siena, que está en Perugia, en Assisi, representado con gafas.
Esto es un poquito tremendo, ¿no? Porque presenta un personaje leyendo y con la espada al lado. Eh, si bien la lectura es muy recomendable y en general nos mejora, no todos los libros a veces son ejemplares y si hay una espada al lado, pues puede ser una mezcla preocupante. Es San Judas y está en el Museo Goya, pero en Francia, en la localidad francesa de Gretz. Aquí seguimos con más personas que están leyendo. Curiosamente, no tienen las gafas puestas, sino que las ha separado. Bueno, aquí tenemos el retrato del cardenal Niño de Guevara del Greco, que es un cuadro bastante famoso. Y aquí algunos libros dicen que es la primera representación de las gafas donde está con fijación detrás de las orejas. Aquí veis que hay unos cordones que fijan las gafas detrás de las orejas. Esto fue una aportación española, el diseño de las gafas. Esto nos podemos sentir muy orgullosos, nos sale el orgullo patrio, porque esto fue una aportación española. ¿Lo veis aquí? Y esto en la historiografía de las gafas se dice. Insisto que en algunos libros dicen que esta es la primera representación. Tengo que decir que yo he podido documentar que no es exactamente cierto, porque este que está fechado en 1590, tenemos claramente, Luis de Velasco es un retrato que está en México, en el Museo Nacional de Historia, claramente que están sujetas por detrás de la oreja con un cordón y parece ser que es previo a lo que pintó el Greco. Fijaros en este cuadro, aquí parece que ha tenido un ojo, posiblemente que haya tenido un traumatismo, tiene un estrabismo evidente, pero como si hubiera tenido un ojo pues que estuviera maurótico y desde luego tiene un estrabismo a lo mejor por ceguera, un divergente. Este cuadro no tiene fecha, pero también vemos que está fijado las gafas con un cordón. Bueno, seguimos con más cuadros, retratos donde aparecen las gafas, y aquí también vemos un estrabismo, Caballero de Santiago, de Francisco Pacheco, y aquí seguimos con otro cuadro. Claro, estos son personas que evidentemente eran miopes, porque nadie se pone unas gafas de cerca para que te hagan un retrato, porque en todas cosas estás incomodísimo. Entonces, pues evidentemente son personas que eran miopes. Más retratos donde las gafas están en la figura central del personaje. Aquí vemos, leyendo, este es un cuadro que a mí me parece muy delicado, muy suave. Fijaros esta manera de sujeción de las gafas que no ha tenido continuidad. Yo digo, pero esto, se supone que con este ojo leía y este otro lo utilizaría para lejos, ¿no? Digo yo. Y insisto que era una manera de fijación de las gafas que está documentada, pero que yo esta creo que es la única representación en cuadros que tengo documentada, ¿no? Pues estas personas están contentas, que está leyendo un discurso, retóricos en la ventana, y se ve un personaje que está francamente contento, ¿no? Sería algo festivo. Este es un cuadro que a mí me gusta mucho. Tiene una expresión la mujer con las gafas, es un cuadro de Murillo. Y es un poquito, transmite, ¿no? Un poquito de desasosiego, ¿no? Los otros personajes hay uno que se está riendo, no sé por qué, no sé si este niño tendría algo que ver. Bueno, es una persona miope con las gafas, ¿no? Y aquí vamos a continuar y vamos a coger otro concepto, ¿no? La representación de las gafas en la figura central de la composición del cuadro, pero no están en el rostro. Volvemos a los extraordinarios pintores flamencos. Evidentemente no hay gafas en el rostro, posiblemente se le han quitado para el retrato y tiene las gafas cogidas en la mano. Exactamente igual de Quentin Massís y tenemos aquí, ahí cogidas de la mano, unas gafas de presbicia. Este es Simon Benning, que es un autorretrato, es un pintor de los primitivos flamencos que se llama, y muy interesante también el cuadro. Fijaros, yo creo que aquí se ha quitado las gafas porque es evidente que estaba escribiendo. Con qué delicadeza está representado cómo coge las gafas. Igual aquí, cuadros de la escuela flamenca. Exactamente estos cuadros. Yo creo que muy bonitos, muy conseguidos. Claro, aquí tenemos este que dice abogado en su estudio. Claro, posiblemente tuviera cataratas nucleares, porque está viendo de cerca sin gafas y tiene las gafas en la mano. Entonces, evidentemente es que no las necesitaba. Entonces, posiblemente ya estuviera haciendo catarata, porque si no, con esa edad todo el mundo se pone gafas. Como no, las gafas de presbicia siempre cerca de los libros. Esto
actualmente también nosotros dejamos siempre las gafas donde tenemos los libros, el libro de lectura, ¿no? Pues así está representado en la pintura. Fijaros este cuadro, anciana con un libro exactamente igual, el libro y las gafas en la mano y ella posando para el retrato. Esto es una escena clásica también, ¿no? Los que tenemos cierta edad a veces la lectura nos da sueño. Y entonces, la anciana durmiendo, yo creo que debería ser mejor el título de este cuadro, ¿no? Y está, bueno, con una placidez durmiendo y sujetando las gafas de presbicia. Este es el Papa León X, está documentado que era miope importante y con un monóculo. Pero en este caso el monóculo era para ver de lejos, no para ver de cerca. El cuadro es fantástico, es de Rafael Sanzio, está en la Galería del Uffizi en Florencia. Continuamos el recorrido por las gafas con más personajes, busto de hombre con bastón y sus gafas, o esta anciana con gafas también muy delicado, bien cogido el cuadro. Esto es de la escuela de José Rivera, Alegoría de la Vista. Está el personaje central, si es Alegoría de la Vista, pues con un catalejo, visorio se llamaban entonces, y como no, pues las gafas aquí en la mesa. Bueno, o este otro anciana rezando, que ha dejado las gafas. Fijaros esta alegoría que es pues la calavera, la muerte. Esto representa el paso del tiempo, el mundo de la cultura y la pluma para escribir y las gafas, ¿no? Y ella rezando. Un poquito un resumen de la vida, ¿no? Aquí tenemos otro cuadro, un reparador de fuelles en su estudio, que supongo que necesitará las gafas para hacer el trabajo de precisión de cerca, ¿no? También de la escuela flamenca. Y vamos a terminar con San Pedro. Bueno, aquí realmente hay dos figuras centrales, pero bueno, una de ellas es este que tiene unas gafas y también cuadro magnífico y que aparece con cierta frecuencia para ilustrar algunos libros de oftalmología y de óptica. Bueno, pues seguimos un poquito avanzando. Representación de las gafas en los personajes secundarios de la composición del cuadro. Es decir, aquí son personajes que no son los centrales, pero que aparecen con gafas. Y vamos a empezar con este. Este es un cuadro que me interesa especialmente porque aquí aparece Santa Otilia. Santa Otilia, fijaros, con la representación de piedras de lectura. Solo he podido documentar que aparezcan las piedras de lectura en dos cuadros. Uno es este. Estas son las piedras de lectura que se ponían sobre el texto pues para poder leer. ¿Vale? Bueno, este también es una imagen que los oftalmólogos muchas veces la hemos visto en los libros de oftalmología y supongo que también es un Pentecostés y desde luego la imagen es magnífica, está sujetando las gafas de presbicia al mismo tiempo que está leyendo. Son de 1439, es decir, un periodo muy precoz. Este es otro Pentecostés y está en un pueblo de Soria, cerca de donde vivo yo, en Burgos. Yo lo vi en la exposición de las edades del hombre. Entonces hay tres personajes con gafas, estos dos y este de aquí. También estupendo de la pintura hispano-flamenca, que en Castilla tenemos unos retablos a veces estupendos, y en La Rioja también, por cierto, muy buenos. O este Pentecostés de Juan Bautista Maíño, que está en el Prado. Vemos este personaje con gafas, también muy bien pintado, muy bien definida la línea, y son cuadros estupendos, magníficos. O este que está en el Museo Diocesano de Barcelona, en Cataluña, y aquí vemos a este sacerdote o obispo que está con las gafas. Más de lo mismo, la conversación de Santa Catalina con filósofos, dos personajes con gafas. Aquí vemos una circuncisión, pero curiosamente el cirujano o el curandero, quien está haciendo o el barbero, posiblemente que hace la circuncisión, no tiene gafas, pero sí las tiene este personaje. Es decir, un personaje secundario que nos aparece con gafas. Jesús, con 12 años en el templo, entre los doctores. Con esta temática hay varios cuadros en los que aparecen personajes con gafas. Aquí tenemos el primero y el segundo, exactamente la misma temática, y este personaje de aquí, con gafas de presbicia, aquí lo tenemos. Exactamente igual, la misma temática, pero ahora el personaje está aquí. Y lleva las gafas de ver de cerca, y aquí tenemos el resto. Seguimos con Jesús entre los doctores, y aquí el personaje que tenemos tiene un monóculo.
está viendo de cerca, pero con un monóculo. Fijaros un poquito en este cuadro porque después aparecerá en otro sitio. Bueno, seguimos con más gafas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Vemos la inscripción del nombre de San Juan Bautista, que este personaje está con gafas. Esto es en San Pedro y San Pablo, y se nos puede escapar, pero lleva gafas, ¿eh? Lleva gafas, ¿eh? Aquí lo vemos, así un poquito de refilón, con gafas. Este es San Nicolás de Fray Angélico, San Nicolás de Bari, que parece ser que este personaje puede llevar gafas. No lo he visto con mucha definición, pero bueno, está publicado y como tal lo pongo. O esta danza macabra en Francia, esto es un fresco donde hay un personaje con gafas. O este del Bosco, el prestidigitador. Y le vemos con gafas en una posición que, bueno, aquí sí explicamos que no las tenga que sujetar. No sé si serán gafas de presbicia y está mirando de lejos y por tanto no necesita las gafas o porque se le caen. Más cuadros con gafas, presentación de Jesús en el templo. Aquí tenemos este personaje con gafas. Igual que este tríptico de Santa Ana, aquí tenemos al personaje que sujeta las gafas con la mano. Aquí lo tenemos. O la visitación de San Nicolás y San Antonio, que tenemos escribiendo con gafas, pero también muchas veces se representan personas leyendo sin gafas. No es que casi todos los cuadros tuvieran gafas, todo lo contrario. Son escasos los que hay gafas en este periodo histórico. Fijaros, este es un Ecce Homo que vemos, yo creo que es la primera representación de gafas tintadas, es decir, los que llamamos gafas de sol. Las tiene este personaje y ya tienen un color verde. Hay que decir que las gafas tintadas, los cristales tintados, se incorporaron enseguida a las gafas porque se conocía la tecnología para las vidrieras y se incorporaron a las gafas enseguida. Es decir, que no aparecieron muy tarde esto de las gafas solo las gafas tintadas, aparecieron de forma muy precoz. Este está en Palencia y también es de la pintura hispano-flamenca y vemos este personaje con gafas, la misma temática, Exeum. La traición de Judas, más personas con gafas, la familia Bentivoglio, que está aquí en la colección CISEM, parece ser que cedido por el Museo Nacional de Arte de Cataluña, estos personajes con gafas. La adúltera frente a Cristo, esto es un fresco que está bastante deteriorado, pero aquí uno de los personajes tenía gafas. La Sagrada Familia, un cuadro francamente bonito. El personaje central es la Virgen y el Niño, este personaje secundario pues lleva gafas de presbítero. Muy bonito también, muy bonito. Bueno, San Lucas pintando a la Virgen y el Niño, se supone que tiene gafas de presbicia para pintar, pero mira un poquito por encima para ver a la modelo que está pintando. Bueno, el Bosco era de lo más surrealista que te eches a la cara. Fijaros este cuadro, concierto en un huevo, pero esto parece de Dalí, ¿no? Y aquí tenemos un personaje con gafas. Bueno, la familia del Greco, pintado por el propio Greco, y nos aparece este personaje que no sabemos si será su madre o su tía con gafas. La duda de Santo Tomás, que metía el dedo en la llaga de Cristo, y aquí tenemos un personaje que lo está viendo todo y tiene gafas de presbicia. Bueno, la vocación de San Mateo es otra temática de cuadros en los que aparecen personajes con gafas, como por ejemplo aquí, que tenemos que está sujetando las gafas. O este de Juan Pareja, que está en el Museo del Prado, que también tiene gafas, y es lo mismo, la vocación de San Mateo. Este es el famoso cuadro de Caravaggio, un claro oscuro tremendo, ¿no? Y este personaje con gafas. Este es justo lo contrario de Caravaggio, muchísima luz, muy iluminado, y también es la llamada o la vocación de San Mateo, es lo mismo. Y este personaje con gafas. Bueno, el charlatán sacamuelas, que el quien está sacando la muela no tiene gafas, pero este personaje de aquí sí las tiene. Hoy a veces digo, estamos entre médicos, ¿no? ¿Cuánto ha sufrido la humanidad? ¿Cuántas barrabasadas? Madre del amor hermoso, es que se pone uno malo solo de pensarlo, ¿no? Mirar el curandero, ¿qué le estaría haciendo al pobre paciente? Y tiene gafas. San Buenaventura recibe el hábito de San Francisco, esto está en el Museo del Prado, y aquí le vemos, la moneda del César, también en el Museo del Prado, que serán gafas de miope porque está mirando a lo lejos, no está mirando aquí.
O Cristo expulsando los mercaderes del templo. Este personaje con... Este es de Murillo, también está en el Prado, y es el Papa Liberio, que está representado aquí, y este fraile que tiene gafas que se las está sujetando. Más cuadros con gafas, la disputa de Santa Catalina. Fijaros aquí, es curioso, hay uno que está con gafas y este que está con un monóculo. Es decir, hay dos personajes con ayudas visuales, por decirlo de alguna manera. Seguimos avanzando. Bueno, esto está en Sicilia, lo vi y bueno, le hice una foto en este fresco que está este personaje con gafas, ¿no? Y vemos San Florencio resucita a una niña y aquí le vemos con gafas. Vamos a seguir un poquito en torno a otro concepto parecido, representación de las gafas en personajes secundarios de la composición del cuadro, pero no las tienen en el rostro. Este es un clásico de Van Eyck y aquí vemos a este canónigo, la figura central se supone que es la Virgen y está sacando las gafas, se supone que para leer. Fijaros qué cuadro tan bonito también, de la Sagrada Familia. Qué delicadeza para coger las gafas de cerca. Personaje secundario que no tiene las gafas puestas, pero las está poniendo. Fijaros este cuadro, Coronación de la Virgen, ¿no? Está aquí, el personaje de las gafas está aquí. Pero se las está quitando, porque yo creo que quiere ver lo que está aquí. O sea, antes las tenía puestas porque posiblemente estaba leyendo este libro, y entonces las necesitaría, pero cuando es una distancia un poquito más, a lo mejor ya no las necesita, ¿no? Y yo creo que el gesto es que se las está quitando. Epa, perdón. Bueno, es igual. Aquí vemos, aquí también que coge las gafas en la National Gallery, o este cuadro de la Sagrada Familia, que también el personaje tiene las gafas aquí, tiene cogidas. Esto es otra Sagrada Familia y vemos a San José, bueno, esto sería el personaje central, la Virgen con el niño y San José, que lo ha pintado con gafas. Cuatro doctores de la Iglesia, seguimos viendo más gafas. Bueno, perdón, cuando he hecho este repaso entre el siglo XIV y el siglo XVII de las gafas, me llamó la atención que hay bastantes cuadros, no muchos, ya queda poco para la presentación, que representan a San Jerónimo donde hay gafas. Y vamos con ellos un poquito. Este es el cuadro de la... Nunca dudé cuando Carmen dice, ¿cómo ilustramos esta presentación? Pues con este cuadro de Georges de Latour que está en el Prado, que tiene un rojo soberbio y vemos al personaje que además no tiene puesta las gafas de cerca, sino que las tiene separadas, ¿no? El cuadro es muy bonito de San Jerónimo. Fijaros este San Jerónimo, que las gafas están aquí, en el estudio, relativamente parecido a este de aquí. San Jerónimo, todo esto es de San Jerónimo, que las gafas están ahí. Más de San Jerónimo. Estos son los cuatro padres de la Iglesia: San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno. Y San Jerónimo con gafas. Aquí igual, San Jerónimo con gafas y San Blas, que también, pero San Jerónimo con gafas. Igual en este otro cuadro, San Jerónimo y la Piedad, y nos aparece con gafas y el león. El león está muy asociado a San Jerónimo. Aquí vemos San Jerónimo en su estudio. En el estudio vemos las gafas, y está señalando la calavera. ¡Ay! ¡Oh! Madre del amor hermoso. No, si es que no va. Ay, perdón. Oye, lo siento mucho. De todas formas, no me ha ido bien, ¿eh? No. Perdón, déjamelo, Carmen. A ver si puede... Bueno, estar un poquito... la presentación de... Oh, Dios mío. Es que no podemos... Hola, si podemos... No sé qué ha pasado. De todas formas, no va bien ese mando. No sé. De repente se ha ido todo como para atrás. Lo vamos a hacer. Los vecinos que tenemos. Claro, puedes que haya un inhibidor del Congreso. Ellos alguna vez... Si podemos pasar, es que hay que pasar muchas. No podemos pasar. Sí. Me lo pones... si no os importa... Ahora...
A ver si tenemos suerte. Esto lo hemos visto, es fenomenal. Aquí lo dejamos aquí. Estupendo. Esto está en el Museo en el Museo Lázaro Galdiano y también es una tabla hispano-flamenca. Esta es un anónimo, creo recordar, San Jerónimo en el escritorio, y fijaros el personaje que tiene gafas. Bueno, más cuadros de San Jerónimo con el león y ahí en las manos tiene unas gafas. Aquí las vemos que está en el libro, que ha dejado las gafas, o en este otro, la simbología también, las gafas, cerca de donde está la cruz y San Jerónimo. Todo esto están relacionados con San Jerónimo. San Jerónimo, representado aquí con gafas, parece que está pensando al mismo tiempo que está escribiendo. Aquí representado con el león y en la mesa ahí vemos las gafas. San Jerónimo y el ángel, las gafas están aquí. San Jerónimo que está leyendo. Y, curiosamente, en el funeral de San Jerónimo, evidentemente no tiene gafas, pero sin embargo, este fraile que está aquí sí lleva gafas. Bueno, otras representaciones de las gafas en cuadros del siglo XIV al XVII. Esta es una representación muy precoz de las gafas, un poquito enigmática. Esto está en un fresco en la Basílica de San Antonio y aparecían esas gafas ahí abajo. O bien, evidentemente, también había un comercio de las gafas, ¿no? Aquí vemos que está el vendedor de gafas, aquí están las gafas y está comprando unas gafas y al mismo tiempo pagando las gafas, ¿no? O este otro cuadro, el vendedor ambulante vendiendo gafas, que lo que hacían era llevaba muchas gafas, se lo probaban las personas hasta que daban con aquellas que le quedaban bien y esas eran las que se compraban. Un cuadro bastante enigmático, ¿no? La mujer entre las dos edades. Este es un anónimo que está, pero no está expuesto en el Museo del Prado y yo creo que es estupendo, ¿no? Y es bastante, bueno, es un poco misterioso, ¿no? Con esta misma temática, exactamente jorobarse. Está este otro cuadro un poquito más subido de tono, que vemos esta mujer joven junto con un joven y aquí un anciano al que le da las gafas, posiblemente de presbicia para que se apartara o algo así, no lo sé. Estos son las vanitas, que es un tipo de bodegón en el cual aparece representada la muerte y, bueno, pues un poquito la insignificancia de los placeres del mundo, la música, incluso la cultura y tal. Y a mí es un género que me gusta bastante. Fijaros este otro cuadro de vanitas, perdón, y aquí vemos las gafas. O este otro magnífico, aquí están las gafas, supongo que es el paso del tiempo, la riqueza, la muerte siempre presente, los libros, la música, como, bueno, pues un poquito pesimista la insignificancia de la vida. Esto es un toro con gafas que aparece en un barrio antiguo en Viena, e insisto que todo esto es hasta el siglo XVII. Fijarse en este cuadro que a mí me llama un poquito la atención, que parece que viene a ridiculizar un poco a los pintores de David Teniers y representa a o sea, el pintor no, pero este es un mono, es un mono también el pintor y que está con gafas este mono, que hace un mono con gafas, ¿no? Bueno, ya acabamos con unos cuadros en los cuales, en los siguientes cuadros, ¿dónde están las gafas? Por ejemplo, aquí. Vemos muchos personajes por aquí, ¿dónde están las gafas? La adoración de los reyes, de Pieter Bruegel. Pues las gafas están ahí. Ahí las vemos. Y casi se nos escapan. Unas gafas, parece de miope, ¿no? Ojos un poco pequeños. Aquí, ¿dónde están las gafas? Bueno, este es bastante evidente, ¿no? Bueno, pero a mí casi se me escapa. Las gafas están aquí. Ahora va con el pasador este. Aquí tenemos las gafas. Seguimos, ¿y aquí dónde están las gafas? La cena de San Gregorio Magno. Bueno, no es muy difícil, están ahí. Es un monóculo. Aquí esto está en la Colegiata de Santa María Mayor, en Toro, en Zamora, yo lo vi en las Edades del Hombre. Y aquí las gafas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pues están ahí, en este personaje secundario. Ahí, ahí. ¿Las veis? Ahí. Ahí están las gafas. Esto está en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, en Asturias, y lamento decir que no es muy buena la reproducción porque la tuve que hacer de un libro, porque esto no había manera de conseguir mejor calidad. Las gafas están ahí, en este personaje, este de aquí. Ahí tiene las gafas. Y aquí del Bosco, ¿dónde están aquí las gafas? Pues fijaros dónde están. Efectivamente, ahí abajo, ahí están las gafas.
¿Y aquí dónde están las gafas? Y San Jerónimo, había que buscar las gafas, porque en muchos de San Jerónimo aparecen gafas. Vamos a dar pistas. Esto es una caja donde se guardaban las gafas de presbicia. Pues las gafas están ahí. Mirad. Mirad ahí. Ahí se ven las dos lentes, ¿lo veis? Y la caja para guardar las gafas de presbicia. Hay que tener un poquito de cuidado porque a veces dicen, hombre, esto es muy fácil. ¿Dónde están las gafas? Ahí. Eso es evidente. Pero hay que tener cuidado porque también están en otro sitio. Ese niño Jesús también tiene gafas. Es decir, que está en dos sitios. Y aquí donde están las gafas, pues es evidente, ¿no? Este de aquí, ah, qué bien, ahí tenemos las gafas. Pero mucho cuidado que también están en otro sitio. Ahí están. No tiene muy buena calidad, pero ahí están. Las está cogiendo con la mano. ¡Epa! Oye, oye, qué rabia me da con este pasador, ¿eh? Bueno, y ahí vemos que están las gafas en dos sitios. Entonces siempre hay que tener una labor un poquito detective. Y aquí, fijaros, ponte a buscar gafas aquí. ¿Dónde están? Bueno, pues están ahí en el centro. Ahí las vemos. Es un monóculo, una lupa, ahí está. Este es también de Jan Bruegel, la vista y el olfato, y aquí donde están las gafas, madre del amor hermoso. No es muy difícil, están en el centro exactamente igual que en el otro. Es una lupa o un monóculo, llámalo como quieras. Claro, la cosa se complica, a ver al final dónde las encontramos. Este cuadro de Pieter Bruegel, el combate entre Don Carnaval y ¿dónde están las gafas aquí? Madre del amor hermoso. Pues están ahí. Ahí. Unas gafas un poco peculiares, pero ahí están. ¿Y aquí dónde están las gafas? Esto es un cuadro de cuadros. Madre del amor hermoso, ponte a buscar. Pues mirar este cuadro de aquí que lo hemos visto antes, que era Jesús en el templo, y ahí está con el monóculo. ¿Os acordáis que lo presenté ese cuadro? Pues lo ha puesto aquí también, lo ha puesto con el monóculo. Está ahí. Es decir, en este cuadro también aparecen gafas. Complicadito, complicadito ya. Y aquí las gafas, ¿dónde? Un anónimo de la escuela flamenca, ¿dónde están las gafas? Pues están ahí. Muy claritas, cuando se ven, se ve muy clarito, claro, es evidente. Ahí están las gafas. La cosa se complica, lamento mucho decir que aquí no he conseguido mejor imagen, eso que la bajé de internet pagando, pero no tenía muy buena calidad. Y aquí, en la visión de San Agustín, ¿dónde están las gafas? Pues están en la mesa, ahí. Ahí están un par de gafas de tijera, de estas de presbicia, ahí están. Seguimos avanzando. Perdón, y aquí en este cuadro tan extraño, ¿dónde están las gafas? ¿Dónde están? Lo siento porque ya salió antes. Pues hay que mirar con detenimiento porque están ahí. ¿Las veis ahí abajo? Fijaros que pintan ahí unas gafas. Mucho cuidado porque es que hay otras que están ahí. O sea, aquí hay dos pares de gafas ahí de una manera oculta. Se complica. A ver, la presidenta, ¿aquí dónde están las gafas? ¿Dónde están las gafas aquí? No están en los personajes, ¿no? ¿Dónde están? Pues fijaros dónde está. Fijaros el cartel este de aquí. El búho que parte representa la sabiduría y las gafas. Ahí están. Y esto ya es para nota Fati. ¿Aquí dónde están las gafas? ¿Aquí dónde están? Vamos a dar pistas. Piedras de lectura. He dicho que están documentadas, solo le he podido documentar en dos cuadros. Uno ya lo hemos visto, este es el último cuadro de la presentación. Evidentemente, ¿dónde están? Pues las gafas están ahí. Esto está en el Museo Episcopal en Tarragona. Están ahí. Ahí están. Son piedras de lectura. Ahí están esas dos. Bueno, y yo creo que con esto, pues ya acabamos. Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Bueno, pues yo ahora lo primero felicitarle al doctor Jiménez por su presentación y lo primero que voy a hacer para contestarle es ponerme las gafas. O sea, porque si no me las pongo, así que, bueno, vamos a ver. Bueno, pues eso, me pongo las gafas. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer y un honor contestar al discurso de ingreso en Asemella de nuestro asociado, el doctor Javier Jiménez Benito, con quien además de compartir amistad, pues también comparto especialidad. Y el acto que celebramos esta tarde, pues para mí tiene un significado muy entrañable, porque todos los que hemos intervenido en él estamos
muy ligados con los contenidos humanísticos de nuestra especialidad común, que es la oftalmología, ya que los tres pertenecemos al grupo de Historia y Humanidades de la Sociedad Española de Oftalmología. Además, tanto el doctor Díaz, que ha hecho la presentación, como el doctor Jiménez Benito, pues fueron presidentes del grupo. Bueno, un grupo del que el doctor Díaz pues, fue además uno de sus fundadores y que es una muestra de cómo las humanidades médicas siempre han acompañado el extraordinario desarrollo científico-técnico que en los últimos años ha tenido la oftalmología. Bueno, y para mí ha sido un placer escuchar esta tarde este discurso, porque en él el doctor Jiménez Benito nos ha logrado unir sus conocimientos oftalmológicos puramente científicos, pues con la filosofía, con la física, con la óptica, bueno, y también con la pintura. Y todo esto pues me ha llevado a hacer bastantes reflexiones, porque realmente los oftalmólogos pasamos gran parte de nuestra vida mirando, explorando, diagnosticando y tratando médica y quirúrgicamente los ojos de nuestros pacientes. Y para todo esto utilizamos esas lentes de las que tanto nos ha hablado nuestro conferenciante y las empleamos no solo para la corrección de los defectos refractivos de nuestros pacientes, bueno, pues cuando les prescribimos unas gafas, sino que también las usamos para la exploración del globo ocular, para realizar las intervenciones quirúrgicas al microscopio, porque realmente esas lentes talladas se esconden detrás de todos los aparatos de exploración de la consulta de oftalmología. Lámparas de hendidura, oftalmoscopios, microscopios, retinoscopios, espejos de Goldman y todos estos instrumentos ópticos, que a veces son muy complejos, pues nos ayudan en nuestro trabajo cuando actuamos sobre los ojos, pues como oftalmólogos, es decir, cuando lo hacemos considerando el globo ocular como un aparato complejo y extraordinariamente preciso de recepción y percepción de las imágenes. Sin embargo, como se nos ha descubierto aquí esta tarde, el acto de la visión va mucho más allá de todo esto, porque tiene muchas otras implicaciones filosóficas, literarias y, como hemos visto, hasta pictóricas. Bueno, también muchos de los aspectos que ha tratado esta tarde el doctor Jiménez Benito en su discurso, en relación a cómo veían los antiguos cuando todavía no se habían inventado las gafas, yo creo que son reflexiones que todos nos hemos hecho alguna vez. Bueno, incluido Santiago Ramón y Cajal, que en su obra El mundo visto a los 80 años escribe: al consultar las obras maestras de la antigüedad griega o latina, dice, me sorprenden las raras alusiones a la debilidad visual de los escritores ancianos. Y él mismo se pregunta, ¿por ventura Demócrito, que murió a los 109 años, o Platón a los 81, gozaron siempre de una vista cabal? Y él mismo se pregunta también, ¿leían por sí mismos o se hacían leer por los esclavos? Bueno, como pensaba Cajal, pues desde luego los griegos y los romanos padecerían de vista cansada con la edad y además de recurrir a la lectura por parte de otras personas, como ya decía él, pues podían recurrir también a instrumentos ópticos rudimentarios tan interesantes como las piedras de lectura, de las que se ha hablado aquí también esta tarde. Por ejemplo, se sabe que Nerón, en la antigua Roma, contemplaba las peleas de gladiadores a través de una esmeralda tallada en forma de luna cóncava debido a que sufría miopía. De manera que el contacto con estas lentes pulidas, además de mejorar la visión, pues yo creo que también a veces pueden estimular el pensamiento hacia la filosofía, como le ocurrió a Baruch de Spinoza, uno de los filósofos racionalistas más importantes del siglo XVII, que llegó a ordenar sus pensamientos siguiendo un orden casi matemático, inspirándose en la geometría física que conlleva el tallado de las lentes, ya que, además de un gran filósofo, fue un experto pulidor de lentes. Baruch Spinoza, o bueno, Benito Spinoza, que es como a él más le gustaba que le llamaran, sobre todo durante la última etapa de su vida, recordando sus orígenes sefardíes, era judío, su familia emigró a Holanda, bueno, era hijo de un rico comerciante, pero sus ideas filosóficas avanzadas sobre la naturaleza de Dios hicieron que fuese excomulgado de la comunidad judía y condenado al ostracismo de por vida. Pero él, siguiendo las recomendaciones del Talmud, aprendió que además de instruirse en las ideas del espíritu, debía también aprender un oficio manual. Y precisamente este fue el de pulidor de lentes. Y precisamente este trabajo fue el que ejerció para poder seguir ganándose la vida y seguir escribiendo cuando fue expulsado de la comunidad judía. Bueno, lo que hacía Spinoza es que mientras pulía las lentes, pues se ejercitaba en pensar,
de manera que así lograba entrelazar sus intereses científicos en el ámbito de la óptica con los filosóficos, llegando con este trabajo puramente manual a obtener virtudes muy importantes, como la paciencia y la precisión. Bueno, a su muerte, además de su biblioteca y sus objetos personales, se encontraron en su taller los instrumentos propios del oficio de pulir, catalejos, un telescopio, que además se vendieron a buen precio y con ello pues, se pudieron pagar sus exequias, lo que demuestra que Spinoza, además de un gran filósofo, fue también muy buen pulidor de lentes. Quizá por eso su obra más importante, publicada de manera póstuma, se titula precisamente así, Una ética demostrada según el orden geométrico, en que probablemente fuera su saber hacer en su actividad manual como pulidor de lentes que le exigía paciencia, método y sobre todo precisión, lo que le llevara a organizar sus pensamientos filosóficos de una manera tan extremadamente clara y ordenada. Bueno, Spinoza es un ejemplo de que siempre ha existido un nexo de unión entre los conocimientos puramente científicos y la filosofía. Bueno, algo que mucho tiempo atrás pues también le había sucedido al filósofo griego Euclides con su geometría. Aunque realmente Spinoza se introdujo en el complejo mundo de la geometría euclidiana a través de sus sencillos conocimientos de física como pulidor de lente. De manera que una de las frases de Spinoza, que es muy demostrativa de que su trabajo manual influía en sus razonamientos, es la que dice: no importa lo delgado que hagas el corte, porque siempre habrá dos lados. Refiriéndose, bueno, pues a las dos opciones que siempre van unidas a la hora de tomar una decisión o tener una opinión sobre algo. El filósofo y matemático Wilhelm Leibniz pues fue cliente de Spinoza porque le pidió que le tallase unas lentes para su telescopio y bueno, al conocerle quedó profundamente marcado por sus ideas. También algunos siglos después, el poeta Paul Valéry se refería a Spinoza como un filósofo ávido de definiciones rigurosas, como las lentes que pulía. Bueno, también por desgracia este trabajo como pulidor de lentes, que pudo servirle para desarrollar sus razonamientos filosóficos, pues pudo también adelantar su muerte, ya que el polvillo de cristal producido por el pulido de las lentes que absorbería al trabajar quedaría adherido a sus pulmones, que estaban ya afectados por la tuberculosis, y bueno, le llevó a la muerte a los 45 años. La brillantez de sus ideas, su honestidad y su vida extremadamente difícil no ha dejado de atraer la admiración de personajes importantes. Uno de ellos era Albert Einstein, que decía que el único Dios en que verdaderamente creía era el de Spinoza, quizá porque la idea de Dios de Spinoza es la que estaba más próxima al pensamiento científico. Pero además la óptica, de la que tanto se ha hablado esta tarde, pues contaba también con un gran desarrollo en la Holanda de aquella época donde vivía Spinoza. Baste recordar, por ejemplo, que Hansen había desarrollado el microscopio en 1590 y que en 1677 Anton van Leeuwenhoek hacía las primeras descripciones de los protozoarios y las algas unicelulares. Pero la perfección en la realización de las lentes por parte de la óptica tuvo también un papel fundamental pues, en el desarrollo de otras ciencias, por ejemplo, como la astronomía con los telescopios, la biología con los microscopios, y asombrosamente este desarrollo de conocimientos ópticos marcó también en gran medida las tendencias en el mundo del arte, sobre todo en el mundo de la pintura, porque gracias al uso de estos elementos ópticos se llegó a un nivel de realismo increíble, como hemos visto en los cuadros que ha puesto el doctor Benito, en las obras pictóricas de los siglos XVII y XVIII. Porque los microscopios, las lentes de aumento, los espejos, las cámaras oscuras y los telescopios invertidos fueron utilizados por pintores como Vermeer, que precisamente también vivió en Holanda y fue contemporáneo de Spinoza. Igualmente también se piensa que Canaletto utilizó estos instrumentos de la física y de la óptica para pintar sus espectaculares vistas de Venecia. Bueno, estas técnicas ópticas se conocían entonces entre los pintores como el conocimiento secreto. Se iniciaron en los Países Bajos, posteriormente se extendieron por toda Europa y pasaban de una manera pues un tanto misteriosa, de maestro a discípulo, de pintor a pintor, de generación a generación. Así, muchos grandes e indiscutibles genios de la historia del arte, como Leonardo, Van Dyck, Caravaggio, de los que hemos visto algunos cuadros, o pintores más recientes, como el neoclásico David, utilizaban en menor o mayor medida estos instrumentos ópticos, estos que también utilizamos los oftalmólogos para ver el ojo. Y en el caso de los pintores los utilizaban para intentar fotografiar la realidad
y así pues facilitarse el trabajo pictórico. Se sabe, por ejemplo, también que en el inventario de las obras de la Biblioteca de Velázquez se encontraron numerosos tratados sobre óptica y amplios compendios sobre el uso de las lentes y espejos que Velázquez se trajo de sus viajes a Italia, por lo que estas técnicas pues también pudieron influir en su arte. Bueno, posteriormente, la invención de la fotografía, a finales del siglo XIX, pues lograda en esta ocasión, como sabéis, por un compendio de muchas ramas de la ciencia, como la física, la química y la óptica, pues hizo que con ella ya se pudiera reflejar con todo detalle la realidad, por lo que entonces el arte abandonó el realismo y se comenzó la transformación de la imagen percibida por el ojo, pues en otros modos de ver. Y bueno, pues esto desembocó en las diferentes corrientes pictóricas del siglo XX, como el expresionismo, el movimiento cubista y la abstracción. Bueno, y todas estas reflexiones pueden llevarnos de nuevo al principio, a estas sencillas y simples piedras de cristal de roca que comenzaron a tallarse en forma de media esfera con superficies cóncavas o convexas y que nos ayudaron a ver mejor al compensar y transformar en esféricos los ojos con hometropías, pero que también nos incitaron a pensar, como le sucedió a Spinoza, a conocer el universo en su aspecto macro y microscópico, y también llegaron a hacer que los artistas plásticos pues creasen obras maravillosas. Bueno, ya para terminar me gustaría hacer una reflexión como oftalmóloga, pensando de nuevo en esas humildes piedras de lectura que tanta ciencia, tanta filosofía y tanto arte han llegado a inspirar a lo largo de los siglos, porque son realmente las precursoras de las lentes intraoculares, que realizadas ahora en materiales biocompatibles, implantamos los oftalmólogos en los ojos de nuestros pacientes cuando les operamos de cataratas. En un acto que, a pesar de ser un prodigio del desarrollo de la óptica y de la técnica quirúrgica, bueno, como a nosotros nos es tan cotidiano, pues es que no le damos la importancia que realmente tiene. Y creo que realmente solo seremos capaces de dársela si nos acercamos a nuestra especialidad desde un punto de vista histórico y humanístico. Y también he pensado que pudiera ser la delicadeza del movimiento de nuestras manos durante las intervenciones oftalmológicas tan precisas que realizamos bajo el microscopio quirúrgico. Y que, bueno, si nos paramos a pensar, estos movimientos necesitan de atención, precisión, paciencia y método. Es decir, de todas esas virtudes que inspiraron a Spinoza su filosofía mientras tallaba las lentes. Por eso puede ser que muchos oftalmólogos tengamos esta inclinación de unir también nuestra especialidad con la filosofía y con el arte, como ha hecho esta tarde el doctor Javier Jiménez Benito, desde ahora asociado del número de Asemella, que basando su discurso en algo de un uso tan cotidiano como pueden ser unas gafas, pues ha logrado hacer una disertación cargada de conocimientos médicos, filosóficos y estéticos. Así que nada, felicitarte de nuevo, Javier, darte la bienvenida a Semella como asociado numerario, pues esperando poder contar contigo para la realización de muchos proyectos humanísticos. Así que nada, muy buenas tardes de nuevo y muchas gracias a todos por escucharme.